Foro sobre historia, memoria, las comisiones de la verdad en Colombia, en el marco del encuentro internacional, el papel de las revistas de historia en la consolidación de la disciplina en Hispanoamérica. Hemos querido vincularnos como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación con esta propuesta de foro en este evento, porque nos parece muy importante tener un auditorio que viene pensando diferentes temas de la historia, de la historiografía, de la relación entre memoria e historia también, para pensar el problema de las comisiones de la verdad. Es bien sabido que el asunto de la memoria histórica presenta discusiones entre historiadores, discusiones académicas que son muy relevantes, y inevitablemente ese es un debate que marca de alguna manera también lo que estamos proyectando, lo que se está proyectando en el país con respecto al problema de las comisiones de la verdad. Los aportes que un auditorio de este tipo puede hacer a una perspectiva que seguramente nuestros panelistas van a plantear, más vinculados con perspectivas de análisis político, de ciencia política, de análisis de los procesos de paz, son muy importantes para poder alimentar lo que en este momento está ocurriendo en el país y que aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación nos interesa mucho fortalecer, por supuesto habiendo contado pues con la disposición, con todo el apoyo fraterno de quienes han impulsado este encuentro internacional. Los panelistas que tenemos para este foro son, a mi izquierda está Camilo González Pozo, es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ha sido director de la revista Punto de Encuentro, es magíster en Economía, es especialista en Economía Política, ingeniero químico con énfasis en termodinámica teórica. Difícil. Explosivo, dice. Ha sido profesor en varias universidades, ha sido ministro de Salud también en el año 1990 y es director, por supuesto, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. A mi derecha está Agustín Jiménez, él es abogado, fue presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y actualmente conforma la unidad de trabajo legislativo del representante de la Cámara, Iván Cepeda. Y también está con nosotros Mauricio García Durán. El padre Mauricio García Durán es sacerdote jesuita, politólogo y doctor del Departamento de Estudios sobre Paz de la Universidad de Bradford. Sus investigaciones se han concentrado en los procesos de paz y la movilización social por la paz en Colombia. Ha trabajado en programas para la población en situación de desplazamiento con el SINEC, el Servicio Jesuita para los Refugiados. No creo que se me quede otra cosita para decir. Entonces, la idea de este panel es que vamos a reflexionar. Yo les voy a querer plantear dos preguntas, pero bueno, entiendo que hay unas intervenciones ya preparadas, pero los temas, sobre todo de reflexión que queremos plantear, pues son lógicamente, de un lado, el balance que pudiéramos hacer acerca del avance de la verdad en Colombia de cara al reto de una comisión de la verdad. Saben ustedes que en el país se discute con mucha fuerza en este momento el tema de una comisión de la verdad. Es una propuesta que de un lado está en el marco jurídico para la paz, es una propuesta también que las FARC en los últimos días en diferentes comunicados en La Habana han planteado, incluso a propósito del lanzamiento del informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es una propuesta que diferentes organizaciones de víctimas han planteado. Yo creo que Agustín podrá hablarnos también de la propuesta que ha venido elaborando el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, e incluso, por ejemplo, organizaciones de mujeres ya han producido un ejercicio de comisión de la verdad desde las mujeres, la Ruta Pacífica en particular. Sobre este debate, valdría la pena que situáramos cuáles son los avances en materia de verdad que han ocurrido. Por un lado están los informes que se han hecho en el país, que han intentado caracterizar la violencia, qué es lo que ha pasado en el país, pero también pues hay unos avances, un balance que se puede hacer sobre el proceso de justicia y paz, sobre lo que se ha intentado hacer en Colombia en esta materia. Y por otro lado, el otro ítem, pues muy lógico también, es acerca de la proyección que debiera tener el esfuerzo por una comisión de la verdad. ¿Cómo podría proyectarse? ¿Qué criterios mínimos? ¿Cuáles serían los planteamientos pues, que los panelistas nos pueden ofrecer acerca de la proyección de una comisión de la verdad? Yo voy a darle la palabra, no tengo un orden anterior, no sé si Mauricio tenía preparado algún orden. Primero el padre, luego Agustín y luego Camilo. Perfecto, entonces vamos a empezar con el padre Mauricio García, que además tiene para nosotros una presentación, y vamos a tener para las intervenciones una primera ronda de 15 minutos.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hace unos días Mauricio Archila me invitó a participar en este foro, particularmente por la experiencia que he tenido en mirar los procesos de paz en el país. Y pues, desde ahí les voy a hablar, y el centro de la presentación va a estar básicamente vinculado a mirar cómo el tema de la memoria histórica y el tema de la verdad ha estado o no ha estado presente en los procesos de paz que hemos vivido en los últimos 50 años en este país. Siguiente. Yo voy a tratar 3 puntos con ustedes. El primer punto es tratar de respondernos de una manera muy sucinta qué podemos entender por una comisión de memoria histórica. Un segundo punto, que es el más largo, es hasta dónde el tema de verdad y memoria histórica ha hecho parte de los acuerdos de paz en Colombia, que yo creo que es sano hacer ese recuento en función de lo que estamos viviendo, del proceso de paz que estamos viviendo en la actualidad. Y un tercer punto es tratar de plantear algunos retos de una eventual comisión de memoria histórica en Colombia, teniendo como trasfondo algunas lecciones de comisiones de la verdad en otras partes del mundo. Sobre ese tema se ha trabajado mucho. Yo simplemente estuve mirando algunos procesos de comisiones vinculados a acuerdos de paz, es decir, que surgieron en el contexto de unos acuerdos de paz y que nos dejan algunas ideas. Lastimosamente no podremos entrar muy a fondo en ello. Siguiente. Entonces, entremos en el primer punto: ¿qué podemos entender por comisión de memoria histórica en el marco de un proceso de paz? Siguiente. Lo primero que es necesario tener presente es que las comisiones de la verdad no son necesariamente el resultado de un proceso de paz. O sea, cuando se miran los estudios que se han hecho sobre el tema, la mayoría han sido comisiones que han surgido en procesos, en contextos de transiciones políticas, particularmente de dictaduras o regímenes represivos a regímenes democráticos. Pues las más cercanas que tenemos son las del Cono Sur, en el caso de América Latina, Chile, Argentina, son ejemplos de ello. Pero a nivel mundial igualmente está vinculado con eso. Pero sí hay una serie de comisiones que han aparecido en el contexto de los procesos de paz. El ajuste de cuentas con un pasado violento puede tomar distintos caminos y las comisiones de verdad son solo uno de ellos. En todos ellos se configura un balance diverso entre verdad, justicia y reparación, abriendo en mayor o menor medida la puerta hacia procesos de reconciliación en las sociedades. En algunos casos de las comisiones ha habido un objetivo explícito de trabajar por la reconciliación. Piensen ustedes en el caso de Sudáfrica. Y ahí encontramos distintos modelos, si uno se puede decir. Ha habido modelos de amnistía y amnesia, es decir, olvido de lo que pasó, hasta modelos que buscan el máximo posible de verdad, justicia y reparación, según las condiciones políticas del contexto en el que se da. Y yo creo que la mayor pregunta que queda para Colombia es hasta dónde queremos llegar o hasta dónde es posible llegar a ese nivel, en ese balance entre justicia y verdad y la posibilidad de avanzar en una dinámica de reconciliación de la sociedad colombiana. Siguiente. En términos de definición de encontramos que los expertos en el tema usan el término para referirse a aquellos cuerpos investigativos que con reconocimiento oficial, es decir, que cuenta con un reconocimiento público de parte del Estado, tiene como foco develar los patrones de abuso que se han cometido en el pasado.
desarrollan su trabajo en un periodo de tiempo definido. El promedio tiende a ser 2 años de operación de la comisión, pero ha habido comisiones de menor tiempo y comisiones que han tomado mayor tiempo. Tienen 5 objetivos básicos, y esto lo plantea una persona como Priscilla Heiner, que posiblemente es una de las que ha trabajado más el tema. El primero es descubrir, clarificar y formalmente reconocer los abusos que se cometieron. El segundo es responder a las necesidades específicas de las víctimas. El tercero es contribuir a la justicia y a la accountability. El cuarto es señalar la responsabilidad institucional y recomendar reformas. Y el quinto es promover la reconciliación y reducir el conflicto sobre el pasado. Digamos que son como objetivos que se pueden encontrar de manera transversal en distintas comisiones, en algunas con un énfasis más pronunciado en uno de estos objetivos que en otro. Pero veamos un poco el tema de qué ha pasado en Colombia, qué tanto han hecho parte en los procesos de paz en Colombia estas comisiones de la verdad. En primer lugar, es necesario tener presente que los procesos de paz ocurridos desde finales de la violencia, en el año 58, no han dado pie al desarrollo de comisiones de la verdad en sentido estricto. O sea, en Colombia nosotros no podemos decir que haya habido en sentido estricto comisiones de la verdad. Va a haber algunas cuestiones más puntuales, pero no hemos experimentado lo que se ha reconocido como comisión de la verdad en otros sitios. Se han suscitado otro tipo de mecanismos de aproximación a la verdad de los abusos cometidos durante los tiempos de conflicto y violencia. Ha predominado el mecanismo de informes de análisis de la violencia producidos por comisiones nombradas para tal fin. Ahora haré la relación de esos informes. Estos informes se han caracterizado por los límites que han tenido para precisar la responsabilidad de los abusos, o sea, quienes fueron responsables de los abusos, y para que sus resultados fueran insumo de los procesos judiciales emprendidos contra los victimarios. A mí, siendo director de CINEP, en años pasados siempre me sorprendía cuando me llegaban cartas de la Fiscalía pidiéndole a CINEP dar cuenta del origen y dinámica de los grupos paramilitares en los procesos de justicia y paz. Decía, esto no es función de CINEP, ni es tarea que nos corresponda, pero por decirles, por mostrarles cómo no ha habido esa conexión entre los trabajos que se han hecho de investigación, el último que acaba de ser publicado, Basta Ya, y los procesos judiciales. Y ese creo que es uno de los temas más delicados y uno de los mayores retos con relación a una eventual comisión de la memoria en el país. Es hasta dónde va a estar vinculado a los procesos jurídicos que se enfrentan contra los responsables de la violencia. El primero que tenemos es el siguiente, el que se produjo después de la violencia, con el Frente Nacional como un acuerdo de paz. Ahí se estableció la Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional, decreto 0942 del 58, con 6 comisionados. Buscaban recoger testimonios y datos en las zonas más golpeadas por la violencia para poder proceder a desactivarla. No produjo un informe final propiamente dicho. Un subproducto posterior fue el libro La violencia en Colombia, que fue hecho por uno de los comisionados más investigadores de la Universidad Nacional. Y es importante porque muchas veces vamos a decir que este libro, La violencia en Colombia, que fue el primero que hizo un análisis a este respecto, fue el informe de la comisión, pero de hecho no lo fue en sentido estricto. O sea, insumos del trabajo que hizo la comisión alimentaron
el libro que después se va a publicar, pero propiamente no hubo tal informe. Durante el gobierno de Virgilio Barco, previo al proceso de paz que se emprendió a finales de los 80, se convoca a la Comisión de Estudios sobre la Violencia, con 10 investigadores, quienes van a producir el informe Colombia, Violencia y Democracia. En dicho informe se analizan las distintas formas y causas de las violencias que azotan el país. El estudio deja ver que no necesariamente es el conflicto armado la violencia que más está afectando a la población. Se identifica con claridad la pluralidad de nuestras violencias. No tiene relación directa con el proceso de paz. Y creo que es importante tenerlo presente. A partir de este estudio se suscitó una serie de trabajos académicos. Se comenzará a hablar de los violentólogos en las ciencias sociales. Yo creo que, digamos, jugó un papel importante en términos de la conciencia que tomó Colombia con relación a las violencias y a las dinámicas que se estaban viviendo, pero digamos que no fue propiamente pues una comisión de verdad. En el acuerdo de paz con el M-19 hay aproximaciones tangenciales al tema. En algunos de los puntos negociados a nivel de justicia, derechos humanos y orden público se aproximan tangencialmente al tema sin que se avance más allá de los resultados de la Comisión de Estudios sobre la Violencia. Entre los puntos considerados está el publicar información sobre autodefensas bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, el crear una comisión académica para el estudio del narcotráfico, una comisión para estudiar la ratificación de los protocolos de los acuerdos de Ginebra, del VIH, y la revisión del Estatuto para la Defensa de la Democracia. Pero digamos que no se avanzó mayormente, además porque en ese momento el tema no era tan complejo, y si ustedes recuerdan, digamos, no hubo mayor cuestionamiento ni siquiera del senador Álvaro Uribe a el tema de la amnistía a los grupos que se desmovilizaron en ese momento. En el acuerdo de paz con el PRT, el EPL y el movimiento armado Quintín Lame, durante la administración Gaviria, con el PRT se acuerda una comisión para los derechos humanos para hacer un análisis de la situación en 10 municipios donde ellos tenían mayor influencia, participación en la comisión de análisis de la violencia en el Cauca y la presencia o el abrir oficinas de la Consejería de Derechos Humanos en la costa. Con el EPL se negocia la creación de la Comisión de Superación de la Violencia, 6 comisionados y un equipo de apoyo, la cual produce el informe Pacificar la paz, lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, y que básicamente se va a centrar en la violencia y en los actores violentos en las regiones, particularmente en las regiones donde tenían presencia los grupos guerrilleros que negociaron la paz. Hay un capítulo en particular sobre el movimiento indígena, que es resultado de lo acordado con el movimiento armado Quintín Lame, que se negoció su articulación en la Comisión de Superación de la Violencia, ya negociada con el EPL, con especial atención a la situación indígena en el Cauca. Si ustedes miran el informe, se encuentra, hay un capítulo particular referente al tema indígena. Después, aunque no hacen parte de los procesos de paz, vale la pena mencionar 3 comisiones especiales que se dieron en estos años, en los 90 y en este nuevo siglo, que fueron las comisiones especiales, una sobre Trujillo, otra sobre la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja y otra sobre el Palacio de Justicia. Las 2 primeras fueron creadas por decreto presidencial. Primero, la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, reconocimiento que lleva a un reconocimiento de la responsabilidad del Estado por acción conjunta con los paramilitares y fuerza pública. Sin embargo, de ahí no se derivan sentencias condenatorias. En segundo lugar, está la Comisión de Búsqueda de la Verdad de los Eventos de Barrancabermeja, con resultados exiguos de un informe no accesible al público. No hubo sanciones, solo hubo sanciones limitadas a militares involucrados en los hechos. Y fíjense que solo hasta ahora, este año, se vino a entregar los restos humanos
de las personas que murieron en esta masacre. Y después está la Comisión de Verdad por los Hechos del Palacio de Justicia, creada por la Corte Suprema de Justicia en el 2005 y que presentó un informe final en el 2009 que se ha tomado como parte de las pruebas para investigar y judicializar a los responsables de la retoma del Palacio. Sobre esto, pues, ustedes son conscientes del debate que todavía existe y de las reacciones un tanto negativas de parte de las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Uribe, en el proceso de desmovilización de los paramilitares, que propiamente no es un acuerdo de paz, pues está la Ley de Justicia y Paz, que no, en cuanto tal, no genera una comisión para investigar la verdad, sino es una ley para la favorabilidad judicial de los paramilitares. Sin embargo, hay avances en términos de verdad, de justicia y reparación, y en términos de memoria. En términos de verdad parcial, de muchos abusos, masacres, asesinatos cometidos por estos grupos. Se han confesado 39.546 hechos, se ha reconocido, se pudieron identificar 3.929 fosas y 4.809 cadáveres. Y 12.869 casos fueron compulsados a la justicia ordinaria. En términos de justicia, los resultados de los procesos judiciales en 8 años son más bien pobres. De los 4.400 postulados en el marco de la ley, se han producido 14 sentencias en 8 años, es decir, el 0.3% de los casos, de las cuales solo 9 en firme por segunda instancia, es decir, ya han pasado a segunda instancia y que han quedado en firme. Algunos consideran que esto es una amnistía de facto, o sea, es un perdón de facto. En términos de reparación, los avances son bien limitados, dado el monto de los bienes entregados por los paramilitares. Yo creo que hay un tema que es delicado y se podrían presentar distintos casos de cómo el proceso, la reparación vía la Ley de Justicia y Paz ha sido supremamente complicado. En términos de memoria, se da la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación y que comienza el trabajo de investigación de casos emblemáticos. Y esta es una comisión que va a pasar al gobierno Santos. Y creo que aquí hay un acumulado que es interesante de tener presente. Durante el gobierno Santos, en cuanto a medidas tomadas hacia y en la negociación, tenemos pues que lo primero es el impulso que el gobierno le da para la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que va a abrir una serie de elementos en esta dirección. Se continúa con el grupo de memoria histórica, que pasa a depender de la CNRR a depender del Centro de Memoria Histórica. Se han hecho 24 publicaciones sobre casos emblemáticos, que yo creo que son un acopio sumamente valioso de lo que hemos vivido a este nivel. Y está el informe general del grupo de memoria histórica Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que da cumplimiento a lo mandado en la Ley 975 de Justicia y Paz. Y obviamente hasta la fecha es el informe más completo. También el informe que genera más interrogantes, porque reconoce que desde el 58 para acá ha habido más de 200.000 víctimas, muertos de este conflicto. Y bueno, igualmente el número de secuestrados, del número de desplazados, es un reconocimiento devastador, pero que al mismo tiempo es muy importante. Queda la pregunta de cómo se va a articular con el proceso en curso y con una eventual comisión de la verdad que se pudiera crear. El tema de las víctimas es uno de los puntos de la agenda de negociación con las FARC. Hay un interrogante de lo que va a resultar en la mesa de negociación. No es claro que las partes estén interesadas en una comisión de la verdad que vaya a fondo en las responsabilidades de ambos lados en los abusos cometidos. Yo creo que ahí hay más interés de parte de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, pero yo no estoy tan seguro. Hoy
hay una declaración ayer de las FARC en este sentido. Finalmente se acepta de reconocer que sí, que produjeron víctimas, y estaría abierto a una investigación si se hace para todos los responsables. Sin embargo, yo no estoy muy seguro que de la mesa de negociación vaya a salir un punto fuerte a este nivel. Es decir, si en el acuerdo de paz se incluye una comisión de la memoria, lastimosamente creo que va a ser una comisión bastante limitada en sus funciones y posibilidades. Vayamos al último punto, algunos retos para la puesta en marcha de procesos de verdad, justicia y reparación. El primer aspecto que yo quisiera hablar es se requiere una comisión de la verdad. Ciertamente la magnitud de los abusos en razón de la guerra, tanto por la duración como por la magnitud de la misma, más de 50 años y más de 200.000 víctimas, sin contar los desplazados, o sea, porque si incluimos los desplazados como parte de las víctimas, tenemos que pasan de 5 millones. Plantear la necesidad de mecanismos de justicia transicional que permitan honrar a las víctimas y hacer frente a la impunidad de un conflicto en el que la responsabilidad por los abusos es múltiple. Ahora les voy a mostrar un cuadro de la información de CINEP con relación a las infracciones, los responsables de las infracciones al VIH. Obviamente las preguntas que quedan es ¿hasta dónde los trabajos ya realizados de memoria histórica, particularmente el informe recién salido, son suficientes? O sea, ¿acotan la necesidad que tenemos de memoria histórica o hay necesidad de ir más al fondo? Y yo creo que posiblemente, si uno piensa en la experiencia surafricana, yo creo que habría necesidad de hacer una mayor catarsis y permitir que las víctimas puedan tener una voz más clara de todo lo que han sufrido con relación a esta violencia. Habría que precisar cuál es el tipo de trabajo adicional de memoria histórica que se requiere hacer. Siguiente. Pero ustedes tienen esta gráfica, básicamente muestra la responsabilidad de las infracciones al VIH, y ustedes ven en la parte, la gráfica amarilla es la responsabilidad de los paramilitares. La gráfica, la curva gris es la responsabilidad de las FARC con relación al tema, la azul es la responsabilidad de la fuerza pública, la roja del ELN y la verde de otros grupos. Uno podría entrar a discutir muchas cosas ahí, pero digamos, este es el resultado de un trabajo que ha hecho CINEP en el Banco de Datos de Derechos Humanos a lo largo de todos estos años, y lo que muestra es que hay una responsabilidad múltiple y que plantea una tarea de hacerse una eventual comisión de la verdad que no solamente puede mirar uno de los actores, tendría que entrar a mirar la responsabilidad de los distintos actores y cómo se da esa responsabilidad y qué significado tiene eso en esa dirección. Con la siguiente, con relación a experiencias, mire, pero ya el tiempo no me da. Yo estuve mirando un poco el tema de Sudáfrica, El Salvador, Guatemala, Sierra Leona e Irlanda del Norte. Y yo llamaría la atención ahí de Sudáfrica, posiblemente es el que ha ido más lejos y el que ha mostrado una opción muy concreta de cómo vincular el proceso social y político de reconciliación del país con la Comisión de Memoria Histórica, y creo que jugó un papel que es importante, pero en el caso sudafricano ciertamente estuvo vinculado también a los procesos judiciales. O sea, no solamente había una comisión de la verdad, digamos una comisión que oía
a las víctimas y que estuvo pendiente de ese proceso, sino que también había una comisión de restitución y una comisión que tenía y consideraba los casos de amnistía. Entonces y se avanzaron en ese proceso. En el caso surafricano, el tema de la verdad estaba vinculado al tema de la amnistía. Si no se revelaba toda la verdad de los hechos cometidos y la persona se encontraba que había ocultado cosas, perdía el derecho a la amnistía. Está el caso de Irlanda del Norte, lo incluyo. En el caso de Irlanda del Norte, simplemente hubo una, si se puede llamar comisión, un relator que se nombró por parte del gobierno británico en Irlanda del Norte para hacer un informe del tema de derechos humanos. Pero en el caso de Irlanda del Norte, paradójicamente el éxito del proceso de paz ha estado, y en el tiempo posterior, en que no se ha querido entrar en el tema de derechos humanos. Y prácticamente el tema de derechos humanos y de los abusos cometidos por ambos lados se dejó en el congelador. O sea, no obstante, hay encuestas en Irlanda del Norte que demandarían y que ven importante la realización de una comisión de la verdad en sentido estricto. Pero digamos, pongo los dos extremos de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, para mostrar uno donde se va más a fondo en el tema y otro donde prácticamente el tema se deja al mar. En los casos de El Salvador, Guatemala y Sierra Leona, creo que tuvieron dinámicas importantes. Es preocupante sobre todo el caso de Guatemala, porque por más que se trató de avanzar, realmente el poder de los militares impedía que realmente las posibilidades de la comisión fueran muy a fondo. En el caso concreto de Guatemala no se podía informar de responsabilidad de individuos. Entonces se hizo un reconocimiento general, pero no se pudo ir más a fondo. En el caso de Sierra Leona, fue un proceso interesante a nivel social, pero en el caso concreto se combinó con una corte internacional, una corte especial que hizo el juzgamiento de entre 15 y 20 de los líderes más importantes y responsables de los abusos. Y esta corte funcionó como corte internacional con todos los requerimientos. Yo pude estar en una de las sesiones de la corte en Freetown y realmente es una cosa que es inviable, como alternativa a pensar en un caso como el nuestro. Si aquí en 8 años solo se han avanzado 14 sentencias de los paramilitares, pues pensar en una corte de una magnitud de estos, los costos y lo demás es casi insostenible. Yo quisiera terminar con mira, hay una serie de preguntas que el ideal sería poder entrar a fondo en eso, pero que no nos da el tiempo, pero que habría que responder si se quiere establecer con claridad cuál es el horizonte de una comisión de memoria histórica, de una comisión de verdad. Primero, ¿cómo se instauraría la comisión y qué instancia en términos públicos la haría legítima, ¿cierto? ¿Cómo se establecería? ¿Qué objetivos tendría? ¿Y qué poderes tendría la comisión? O sea, ¿hasta dónde podría llegar la comisión? ¿Qué temas investigaría la comisión? ¿Qué tipo de crímenes entrarían en su competencia? ¿Qué periodo de tiempo investigaría la comisión? El mismo del reciente informe del Basta Ya, del 58 hasta la fecha, o otro tipo de periodo. ¿Por cuánto tiempo operaría la comisión? ¿Quiénes serían los comisionados? Dentro de los comisionados serían solo nacionales
¿Habría comisionados internacionales? ¿O habría apoyo técnico internacional, como se han dado en algunos países? En algunos países la alternativa ha sido, ha habido comisiones mixtas, pero ha habido comisiones que son comisionados nacionales con asesoría técnica internacional. Y una pregunta que entra en esas: ¿hasta dónde habría representantes de las víctimas como parte de los comisionados? Y si jugarían o no un papel ahí. ¿De dónde provendrían los recursos necesarios? ¿Cómo sería el informe final? ¿Qué tipo de informe? ¿Y qué se haría o cómo se vincularía a los culpables? O sea, ¿cómo se manejaría el tema de los culpables en términos del proceso de la comisión? Y hasta dónde la comisión está vinculada o no con procesos judiciales. Bueno, son preguntas en las que uno podría, a partir de la experiencia histórica de otros países, entrar a hacer adicionales reflexiones, pero digamos, dejamos por ahí para respetar el tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a darle la palabra a Agustín. Muchas gracias, José, y gracias también a los presentes y un saludo a los compañeros de mesa. Como lógicamente la profesión me obliga, entonces yo le voy a dar una miradita también desde la parte jurídica del asunto, que ha sido como la parte por donde hemos entrado en estos temas, un poco en compañía del Movimiento Nacional de Víctimas y también del trabajo que hemos hecho en la defensa de los derechos humanos en otros procesos. Y empezaría a decir que si uno mira las declaraciones que van saliendo de La Habana, se va encontrando de que está surgiendo como un consenso de que es imposible decirle a la sociedad de que no va a haber una comisión de paz. Es lo que siento, no que haya una gran motivación de allá que dice que las partes ven la gran necesidad de una comisión, sino que las partes sienten cierto nivel de vergüenza de decir que no a una comisión de paz. De verdad, eso es lo que uno siente y aprecia ahí. En ese sentido, la pregunta no es tanto si va a haber una comisión de paz o no, una comisión de la verdad o no. La pregunta de la comisión de la verdad es qué característica o qué tipo de comisión de verdad las partes están viendo y cuál estamos mirando nosotros. Porque ahí ya hay un campo de diferencia bastante grande. Y en ese sentido uno históricamente podría mirar cómo han sido las características de lo que ha existido hasta hoy a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Pero también en el caso colombiano ha aparecido un tema muy clave, muy importante de mirar con mucha seriedad hacia el futuro, es cuándo es necesario y cuándo es bueno tener una comisión de la verdad. Pues el gobierno anterior, que duró 8 años, que no necesitamos nombrarlo, el gobierno desarrolló la idea de que aún en medio del conflicto armado era posible tener la verdad y que esa verdad que saliera era la verdad oficial y casi como que era la verdad que todos teníamos que aceptar. Entonces la pregunta es, después del caso colombiano, porque no se había intentado en otra parte del mundo que en medio del conflicto armado tuviéramos unas comisiones o una búsqueda de la verdad que le dijera al país o al mundo qué había pasado dentro del conflicto armado. Entonces la pregunta es, ¿eso es viable o no es viable? ¿Y en qué momento es un mejor momento para eso? El caso colombiano ha demostrado que mientras perviva la intención de derrotar al enemigo y la contraparte se vea como enemigo, la verdad que se busca contar es una verdad que favorezca mi intención de guerra o mi capacidad de triunfar frente al otro. Entonces la pregunta allí es clara: ¿por qué a veces no salió toda la verdad que en Justicia y Paz se tuvo o se tiene sobre, por ejemplo, autores mediatos
o los responsables intelectuales de los crímenes, porque los responsables intelectuales de los crímenes son fundamentales para que el Estado mantuviera su actitud de guerra y tratar de controlar al resto. Por ejemplo, ustedes saben cuánta de la verdad sobre esos autores ha pasado de Justicia y Paz, de la Unidad de Justicia y Paz, a la Fiscalía Ordinaria para que investigue. El año anterior iba en el 33% o menos del 30% de una cantidad de información que no pasa de la Unidad de Justicia y Paz, ni siquiera a la Fiscalía General de la Nación. Pero además de eso, en la Fiscalía General de la Nación, esa verdad que pasa de la unidad allá queda sin prácticamente investigación. Por ahí resulta que de pronto, si la verdad que pasaba implicaba a algunos autores que no tenían mucho peso político, eran arrestados. Por ejemplo, el caso de las detenciones masivas de personas involucradas con el paramilitarismo en Urabá, en Sucre, en otros municipios. Pero de Antioquia han oído eso de en Medellín investigar lo que ha salido en la Unidad de Justicia y Paz y de profundizar esa verdad no se toca, porque esos actores tienen un poder bastante fuerte. Entonces, parece que el mejor momento, por lo que indica la historia, para una comisión de la verdad es el momento en que se ha pactado una salida política a un conflicto armado. También hemos visto comisiones de la verdad, o no comisiones de la verdad exactamente, sino procesos de búsqueda de verdad en procesos de transición de dictadura a democracia, que son otros fenómenos diferentes. Por ejemplo, en el caso del Cono Sur, que ha habido procesos. Pero el mejor momento es el momento después de una negociación política, parece todo indicar así. En el caso colombiano, la pregunta es si la verdad que se intentó buscar, o se ha intentado buscar durante el conflicto armado, va a afectar o no a la comisión de la verdad que se cree posterior a una negociación de conflicto armado. Y en ese sentido, recordar dos cosas. Uno, este país es una muestra rara a nivel mundial de cómo dentro del conflicto armado se aplica justicia. Dentro del conflicto armado. Y ustedes dirán, bueno, este se volvió pro-gobierno. El punto es que casi en ningún país en conflicto, por ejemplo, coroneles y generales, son llevados a juicio. En el caso colombiano se han hecho unos avances interesantes en ese caso, en ese sentido. De pronto, por el hecho de durar una guerra 50 años, pasan cosas como esas, ¿no? Porque, bueno, las otras guerras son un poquito más rápidas, menos la de Irlanda, pues que esa pues, rompe cualquier lógica de una guerra, pero en el caso colombiano 50 años produjeron que al final del proceso de conflicto, o en la etapa ya más adelantada del proceso de conflicto, generales, coroneles y altos oficiales fueran a la cárcel, pero también políticos. Entonces, ahí hay una situación que es una característica de la búsqueda de la verdad y de la justicia en Colombia. Ya hemos visto cómo hay todo un movimiento desde las fuerzas militares en el sentido de lograr la paz y en el proceso de paz lograr impunidad, aún para los ya juzgados, para los ya sometidos a justicia y para los que no se ha descubierto todavía. Y si no, también plantearse por la vía de la ampliación del fuero penal militar otro mecanismo de impunidad. Entonces, ya vemos cómo la justicia que se ha logrado antes de un proceso de paz puede ser afectada por lo que se acuerde para posterior a un proceso de paz. Y teniendo en cuenta estos elementos que he dicho, miremos más o menos las características de lo que las comisiones de paz, comisiones de la verdad han tenido, y cuáles de esas características son las necesarias para un caso como el de Colombia. En primer lugar, una característica
que hay que definir es: ¿la Comisión de la Verdad, sus resultados tendrán efectos jurídicos o no? Y ese es un gran debate. Si uno mira lo que está saliendo de La Habana, pareciera que se hablara de comisiones de la verdad con efectos básicamente de verdad, pero que no pasan a la justicia. La pregunta es: ¿Colombia está preparada para una comisión de la verdad que cuenta lo que ha pasado y hasta allí? Bueno, ustedes saben que desde el puesto que tiene Iván Cepeda se ha planteado que no queremos una comisión como esa. Nosotros queremos una comisión que investigue la verdad, pero que esa verdad quede al servicio de la justicia. Y en ese sentido, ¿cuánta justicia, qué tipo de justicia, cómo resolver? Es otro debate. Pero no podemos resolver el asunto diciendo: se conoce la verdad, chao, bueno, listo, no lo vuelvo a hacer, adiós. No, ahí hay un gran punto y un gran debate. Porque levantar esa verdad y dejarla allí, ya hablando como miembros también del Movimiento Nacional de Víctimas, es una cosa muy dolorosa para la víctima. Y allí hay que poner un asunto especial. El otro tema que nos parece importante es: ¿cuánta independencia necesita una comisión de la verdad? Y en ese sentido, ustedes saben que desde el Movice nosotros nos opusimos a la CNR, y nos opusimos porque básicamente no podemos aspirar a que una instancia cuente la verdad cuando depende de una de las partes que está comprometida en esa verdad. Y reconocemos todo el buen ánimo y las capacidades profesionales de los compañeros y compañeras que estuvieron allí, pero sabemos también todas las presiones de gobierno y de poder que tuvieron que sufrir para poder contar alguna parte de lo que había pasado. No queremos una comisión así, queremos una comisión independiente de las partes. Y allí creemos que hay que hacer un gran esfuerzo. Buscar una fórmula que permita que la comisión de la verdad que se involucre en el caso colombiano sea una comisión que dé garantía para todas las partes, óigase bien, las dos partes, pero también para la sociedad y también para las víctimas. Y en ese sentido es muy importante tener claridad sobre eso. El otro tema sobre esto de la verdad, y teniendo en cuenta lo que ha pasado durante esos 8 años y lo que ha quedado también pendiente con la 1448, la ley 1448, la 1448, sí, es el tema del papel de las víctimas en el proceso de búsqueda de la verdad. Y ahí, tanto Mauricio, la preocupación no es cuántas víctimas están en la comisión, sino qué papel tiene la verdad de las víctimas en el resultado del informe de la comisión. Porque no es tan importante tener unos puestos allí como tener un compromiso de que la verdad que las víctimas tienen va a ser relevante para el resultado. Y en eso hemos visto que el proceso de justicia y paz, lo que desarrolló y el marco general de justicia y paz, lo que ha desarrollado es un privilegio a la verdad del victimario. Y en ese sentido no nos interesa mucho una comisión de la verdad, porque si uno encuentra que la víctima lo único que le puede hacer en justicia y paz es un cuestionario para que el victimario conteste, pero la verdad de la víctima no se investiga, nos daría mucho dolor que eso pasara con una comisión de la verdad. El otro tema es este tema de comisiones nacionales o comisiones con integrantes internacionales. El proceso en Colombia ha sido muy largo. El proceso en Colombia ha dividido mucho a esta sociedad. Lastimosamente hoy tenemos que decir que durante estos 50 años ha habido gente que ha tomado partido por un lado o por otro lado, pero además de eso hay gente que, aunque no haya tomado partido, sí tiene una opinión sobre el punto y puede ser una opinión cercana. Nosotros seguimos considerando que una comisión de la verdad en Colombia debe tener un fuerte componente internacional.
y debe ayudarnos a la comunidad internacional a garantizar que el resultado sea creíble. Ahora, lo otro es, necesitamos una comisión de la verdad que se dedique a decirnos cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos, cuántos desplazados, o nos cuente otra parte de la verdad de lo que ha pasado. En estos días nosotros andamos mostrando a través de la columna de Iván Cepeda lo interesante que fue o el resultado que ha tenido el desplazamiento para fortalecer la economía de la industria agraria en Colombia. Ya hoy aparecen como muchos señores están uniendo la tierra de la gente desplazada en grandes empresas para presentar grandes producciones de la economía agroindustrial en el país. La pregunta es, ¿nosotros nos interesa que nos cuenten cuántos muertos o por qué los muertos? Y ahí hay un interesante tema. Es como también las víctimas de la guerrilla tendrán interés de saber qué buscaba la guerrilla con hacer lo que hizo cuando mató a su familiar o cuando desplazó a su familiar. Es lo mismo, estamos pidiendo que nos cuenten por qué destruyeron vidas y por qué destruyeron procesos con la búsqueda de eso. Más allá de a cuántas personas mataron. En ese sentido, surge la pregunta de ¿a qué se dedicó? ¿A reconstruir casos? ¿A reconstruir historias de vida? ¿A reconstruir contextos? Son preguntas claves importantes. Y eso que he dicho en el último punto de mi intervención nos lleva a preguntarnos ¿para qué necesitamos la verdad en este país? ¿La verdad es para horrorizarnos de lo que pasó o para pensar en construir un futuro diferente? Nosotros creemos en lo segundo. Nosotros creemos en una verdad que nos permita depurar la sociedad. Una verdad que nos permita construir una sociedad diferente. Y hemos dicho desde hace mucho tiempo que un tipo de verdad que nos permita construir una sociedad más democrática, incluyente, diferente a lo que hemos tenido, sería la única justificación para permitir que el tratamiento a las víctimas sea lo más benévolo posible y no lo más castigable posible. Porque este famoso cambio de menos justicia por paz tiene que tener un sentido práctico, tiene que tener un sentido valioso para la sociedad. Y en ese sentido lo que hemos planteado es, nosotros necesitamos que nos digan quiénes fueron los que utilizaron la violencia para enriquecerse, para volverse personajes políticos, para impedir que crecieran opiniones políticas diferentes. Quienes hicieron de la violencia el instrumento que les permitió ser poder, así sea del Estado o de la guerrilla, pero tienen que contarle a la sociedad, porque la sociedad sobre esa base de esa verdad tiene que construir una sociedad que impida que eso se vuelva a repetir. Y un punto muy clave para terminar aquí con los 5 minutos que me han planteado es ¿qué pasa con los derechos de las víctimas después de una comisión de la verdad? Ese tema para nosotros es claro. ¿Por qué? Porque hemos visto que las comisiones de la verdad también han servido de punto final. O sea, ya dijimos la verdad, ya aplicamos la justicia que íbamos a aplicar, Señor, no siga reclamando que su caso sea atendido. El caso de Uruguay, un caso fuerte del mismo Salvador que comentaba ahorita. O sea, no puede ser que nosotros acordemos entre todos y todas crear una comisión de la verdad que nos servirá en el futuro para decirle a la víctima individual no siga molestando, no siga pidiendo verdad, justicia y reparación. No podemos hacer eso como sociedad. Tenemos que evitar que eso pase. Y debemos siempre dejar abierta la posibilidad de que los casos individuales se investigue qué pasó y se obtenga un resultado. Posiblemente no se van a lograr todos,
y eso es real. Pero la oportunidad de lograr eso es algo que la humanidad no le puede negar a cada ser humano. Eso no se puede hacer. Y el espíritu con que han tratado estos temas la comunidad internacional, los órganos internacionales de derechos humanos, es ese espíritu. Vean, sí, muy bonito que ustedes hayan llegado a la paz, muy bonito que ustedes se hayan puesto de acuerdo, pero eso no les da el derecho a esta persona en concreto de negarle la posibilidad de averiguar qué pasó. Esos elementos, José, enmarcan más o menos un poco la respuesta a lo que tú has planteado de cómo vemos una comisión de la verdad en Colombia, y creemos que de esas diferentes características se pueden tomar cosas que pueden ser importantes. Muchas gracias. Tiene la palabra Camilo González. Bueno, voy a responder a las preguntas que José nos enunciaba al principio, una sobre los aportes que los estudios, informes sobre la memoria histórica, la verdad histórica se han hecho en Colombia, y dos, las proyecciones de una comisión. Me puedo ahorrar hacer la enumeración de informes porque yo creo que de manera muy juiciosa Mauricio lo ha presentado, pero sí como anotar algunas características de lo que hemos conocido como informes sobre las causas de la violencia o sobre el conflicto. Lo primero es que el único documento, el único informe que tiene la pretensión de una narración general, de una interpretación histórica comprensiva, de conjunto, de un largo periodo de la violencia y del conflicto armado en Colombia, es el recién publicado por el Grupo de Memoria Histórica. Tenemos el antecedente más remoto, algo pretencioso, fue el que publicó la Universidad Nacional. Pero precisamente su carácter es el de ser un estudio académico originado en la universidad a solicitud de una fundación privada, la Fundación para la Paz de la familia de Emilio Urrea. Va a la universidad y le dice, conocedor, esta fundación conocedora del trabajo frustrado de la comisión nombrada por la Junta Militar en el año 58, le dice, recuperemos ese trabajo que lo tiene el sacerdote del Líbano, que era integrante, uno de los dos integrantes en la comisión oficial, y que no ha tenido salida. Y entonces la recién conformada, llevaba como 2 años de existencia, la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, decide convocar a algunos académicos, entre ellos a Camilo Torres Restrepo, que fue colaborador estrecho de ese grupo de trabajo, a Eduardo Maña Luna, jurista, penalista muy connotado en la universidad, Orlando Hasborda, por supuesto, y piden el consentimiento del obispo y comisionan a este sacerdote, Monseñor Germán Guzmán, para que haga una monografía. Incluso así se llama, monografía. Pero es una monografía de un mérito extraordinario. Tiene una visión, una pretensión de interpretación general de un periodo importante que fue el periodo comprendido entre 1947 y 1950, hasta 62, hace consideraciones, pero fundamentalmente hasta 58. Los otros documentos son parciales. Se refieren a aspectos sobre la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia o de Trujillo, casos que llaman emblemáticos. La de los violentólogos, que tienen una visión más general, pero sobre todo se trata de un análisis de categorías de la violencia aplicables a la realidad colombiana. No tiene una pretensión de estas dimensiones históricas de darle una interpretación al porqué, la dinámica
En cambio, el trabajo del año 62, y es el informe oficial, es un trabajo de altísimas calidades académicas de interpretación. Tiene un planteamiento de historia y geografía del conflicto, una ubicación de las estructuras que están en juego, una caracterización de los protagonistas y un análisis de sentido de lo que ha ocurrido. ¿Qué podemos rescatar y qué cosas podemos preguntarle a ese informe y a los otros que puedan ser útiles hoy? A fin de cuentas, estos trabajos siempre se han planteado mirar el pasado desde el presente. Miren ustedes que incluso el nombre de ese primer grupo de trabajo, la comisión, era, fíjense cómo se llamaba, Comisión de Investigación sobre las Causas Actuales de la Violencia. El periodo comprendido es el periodo actual, esos 10 años. Esos 10 años merecen una periodización y el informe se hace en lo que denominan los autores la segunda tregua. El concepto integrador fue la violencia y las categorías de análisis la más comprensiva es la violencia misma y una teoría del conflicto, pero no la teoría del conflicto armado interno sobre lo cual se categoriza en las normas del derecho internacional humanitario, en el derecho internacional humanitario, sino una noción sociológica del conflicto, inspirada en los teóricos que son en ese momento referencia en la sociología y en la universidad, Persson, Durkheim, todo lo que la escuela de Falborda, para decirlo así, está introduciendo el conflicto y las distorsiones del conflicto. Entonces, ahí tenemos una pregunta, porque al hablar de la violencia, no obstante que ese es un estudio que pasa al olvido durante más de una década, hasta los años 80, que hacen una segunda edición, sin embargo, la categoría que más fue utilizada para pensar el pasado del Frente Nacional fue la categoría de violencia, no para pensar el Frente Nacional. Pero cuando se retoman los análisis, de nuevo es la violentología, es la violencia, es una noción de violencia. Y por eso el segundo esfuerzo es hacer una tipología de la violencia. Solo ahora, en el año 2013, se introduce la pregunta sobre los orígenes y dinámica del conflicto armado. Solo en el lenguaje oficial, en un informe oficial. Y en el análisis académico, lo que podemos hablar es de la ausencia, de la debilidad de interpretaciones históricas de largo plazo con sentido general. Profesor Archila, tengan usted 3 libros producidos en la Universidad Nacional en Historia que tengan un análisis de los últimos 70 años de la violencia y el conflicto armado en conjunto, no del narcotráfico, no de la lucha obrera, ¿no? ¿Quién? Hay compilaciones, hay 2 trabajos que yo quiero mencionar que tienen esa pretensión de generalidad sobre este tema específico. Violencia Pública, de Marco Palacio, extraordinario libro, que tiene esa pretensión de analizar y habla del conflicto armado de manera expresa, se mete allí. Y otro que estoy seguro que en la Universidad Nacional leen poco, que es la historia de las guerras de Rafael Pardo. Entonces sí, porque es un tipo serio, ¿no? Pero tienen ustedes que solo haciendo el inventario de qué es lo que se ha trabajado para dar una interpretación, una narrativa de conjunto, colocar en movimiento los diferentes elementos constitutivos de una interpretación histórica, formular una matriz de interpretación para todo ese ciclo histórico, son muy pocos. Entonces, por eso hay que plantearse la pregunta, no solamente de memoria histórica,
histórica, verdad histórica, interpretación histórica, sino ¿de qué? ¿De qué? ¿De la violencia? ¿Es lo mismo conflicto interno que violencia? El informe Basta Ya tiene una mutación conceptual, porque la mayor parte de sus integrantes vienen de la escuela de los violentólogos, y sin embargo la categoría que ordena el relato no es la violencia, sino la guerra y el conflicto interno. La guerra, ni siquiera la guerra civil, sino la guerra y el conflicto interno. No quiere decir que renuncien a mencionar la palabra violencia, pero no es el objeto de referencia ni lo integrador, como sí lo fue en muchos de los documentos anteriores en este capítulo. Eso nos lleva a plantearnos la importancia de, cuando decimos cuál es el objeto de análisis, ¿a qué nos referimos cuando vamos a hacer memoria histórica o verdad histórica? ¿Cuál va a ser el mandato y sobre qué a una comisión? Entonces, allí quedan preguntas, porque la noción de conflicto armado interno incluso no fue el mandato para el informe del Basta Ya, para el Grupo de Memoria Histórica. El mandato que le dio la ley 975 a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue: hagan un informe sobre los orígenes y las causas y consecuencias de los grupos armados ilegales. A esa altura en Colombia el gobierno había prohibido utilizar en cualquier documento oficial la palabra conflicto armado interno. O prohibido por decreto casi, por instrucción dada a todo el mundo. El gobierno no aceptaba notas de las embajadas que mencionaran la palabra conflicto armado. Entonces aquí hay una cuestión importante, es: vamos entonces a trabajar en esa dirección. Se trata de mirar las causas, consecuencias, patrones, dinámicas, determinantes del conflicto armado interno. Mi opinión es que este objeto de interpretación histórica es insuficiente y esa categoría es muy limitada como categoría integradora de análisis. ¿Por qué? Es una categoría descriptiva cuyo único consenso procede de que está consignada en el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra del año 48, referido a conflictos armados sin carácter internacional, como dice el texto del protocolo. Y en la definición que hace el protocolo, se refiere que hay conflicto armado de carácter no internacional cuando el Estado de una de las altas partes contratantes es confrontado por una fuerza armada disidente u otro tipo de grupo armado que desarrolla su actividad bajo un comando en un territorio determinado y de manera sostenida. Esta es la definición, no más. Quiere decir que la noción de conflicto armado además fue construida para el análisis de las infracciones a los derechos humanos en el contexto de una situación de enfrentamientos armados y se refiere a las obligaciones de las partes armadas frente a la población civil o a los combatientes colocados en situación de insurrección o capturados. Si nos limitáramos al análisis del conflicto armado, o muchos de los análisis, entonces se circunscriben a las partes armadas y a las infracciones. Y tenemos una historia de infracciones. ¿Cuántas violaciones al VIH hizo la guerrilla? ¿Cuántas violaciones a las Fuerzas Armadas? Y llegamos a lo que en el informe del Basta Ya se llama el repertorio de las violencias. Como quien dice, la descripción de las modalidades de infracciones al VIH en secuencias históricas. Y entonces el análisis histórico es mirar las modalidades de esas infracciones, la manera como ellas se combinan, las
predilecciones aberrantes por alguna modalidad delictiva de parte de algunos de esos actores, y la categoría no es suficiente. En el estudio del año 62, de manera expresa, renuncian a utilizar la expresión guerra, a calificar la situación como de conflicto bélico, dice literalmente el trabajo, y tampoco hablan de conflicto armado, sino que se refieren a la violencia. Esa conceptualización también es insuficiente y se revela en que además las caracterizaciones de la dinámica del poder, la caracterización del régimen, la caracterización de la relación, de las implicaciones de la acción del Estado sobre la sociedad, quedan en segundo plano o en tercer plano o diluidas en la narrativa de Monseñor Germán Guzmán. Extraordinarias descripciones que permiten hacer análisis a posteriori, pero que no están inherentes a su análisis. Si tomamos la situación colombiana en los diferentes periodos, partiendo de este gran ciclo de violencias, guerras civiles y conflictos armados, y recito las tres categorías porque después de pensarlo hemos llegado a la conclusión de que hay que redefinir esos conceptos y articularlos para saber de qué tenemos que hablar, ¿no? Entonces tenemos que reconocer, uno, que se ha generado en Colombia una situación de violencia generalizada y sistemática que ha caracterizado la evolución histórica. Dos, que se han dado periodos y situaciones de guerra civil en ese largo ciclo de violencia y diversas condiciones de conflictos armados internos. Cualquiera de esas categorías por sí sola es insuficiente. Hay que tenerlas en cuenta de conjunto. La violencia generalizada y sistemática habla en la literatura que sobre este tema se conoce, habla del ámbito de la continuidad, de la prolongación y de la sistematicidad en un doble sentido. Uno, las determinaciones desde centros de poder. Y dos, los patrones de construcción de las formas de la violencia y del sentido de la acción armada para dirimir luchas de poder o por el reparto de riquezas. Ese es un concepto que está siendo recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, pero que es importante. Y me parece que está viendo que a el informe basta ya al acoger, al volver a incorporar, al rescatar la categoría de guerra para el análisis del proceso histórico colombiano. Yo creo que no hay que tener pudor y que hay que reconocer que en Colombia hemos tenido diversas intensidades de guerra civil en los diferentes momentos de nuestra historia. Por supuesto, lo que ocurrió entre el año 46 y el 58. Podemos decir que en los primeros años del Frente Nacional hubo una disminución de intensidad en los conflictos, que no obstante que en ese momento surgieron las guerrillas, no fue la acción guerrillera ni la lucha armada lo que caracterizó el periodo histórico hasta los años finales de los años 70. Fueron las luchas sociales. La lucha armada fue marginal. Las guerrillas guevaristas, que yo creo que hay que denominarlas así, se formaron en una coyuntura determinada por factores internacionales, no fueron resultado de ninguna lucha campesina ni herencia de la violencia pasada, tuvieron un factor determinante en las decisiones políticas en el contexto de la Revolución Cubana y de la confrontación de la Guerra Fría y de las exacerbaciones que se dieron después de la crisis de los cohetes. Esas son anécdotas que podemos profundizar. Las FARC no fueron guerrilla a pesar de su proclamación.
Las FARC mantuvieron una actitud de resistencia durante todo ese periodo, no tuvieron una actitud ofensiva, estuvieron subordinadas a la acción política general y a la estrategia general del Partido Comunista. En muchos documentos aparece su lugar subordinado, es decir, no fue la guerra civil ni la guerra de guerrilla lo que caracterizó ese periodo. Pero en cambio, después de los años 80, por muchas circunstancias nacionales e internacionales, allí es donde se da la verdadera irrupción de la acción guerrillera, de la insurgencia guerrillera colombiana, con muchos factores, atravesada con los fenómenos internacionales, del narcotráfico, cantidad de cosas que habrá que explicar, y que va en una escalada de ascenso para configurar situaciones de guerra civil, hasta que en los años 90, después de la Constituyente, en los años 90 hasta principios de este siglo, lo que se da es la más amplia guerra civil en Colombia. El fenómeno de los paramilitares no es un fenómeno militar, es la expresión militar de una conjunción de fuerzas donde el factor determinante es el civil. Es la sociedad civil involucrada en la guerra y en el conflicto armado la que da orden y explica la función de los paramilitares. Es una hipótesis, solamente para decir que si nosotros miramos, interpretamos lo que ha pasado, tenemos que meternos a ver los componentes complejos y de esto para no reducir esta historia a una lucha de aparatos armados. Aquí lo han dicho y Agustín lo señala. Nosotros hemos tenido un proceso en Colombia en el cual, y en esto yo quiero apostar otra hipótesis, donde la tierra ha estado siempre presente, pero me distancio un poco de la interpretación del informe del Basta Ya, que dice que en definitiva el origen, dinámica, historia del conflicto colombiano se desprende de dos factores: del problema de la tierra y del déficit de democracia. Son expresiones, yo creo que muy parciales. Aquí lo que ha habido es una manera de configuración del poder y de la dinámica de acumulación que tiene en la violencia una fuerza productiva. La violencia como articuladora de las formas de poder y de las formas de reparto y de construcción de economía. Entonces, y eso podríamos, pero y por lo tanto, tanto en el tema del desplazamiento, pero en todos los temas, la política y la política combinada con la violencia y las armas ha determinado la economía y la forma de acumulación en Colombia. Es desde el Estado, es desde el control del Estado, de poderes y micropoderes, en lo local, en todos los lados. Es desde las rentas del Estado que se han construido, se han acumulado las grandes riquezas urbanas y rurales. Es desde el Estado que se han canalizado las rentas ilegales hacia las esferas de lo legal. Así se ha constituido el capital financiero, así se han constituido los grandes agronegocios. Entonces, en mis 5 minutos finales, quiero decir que tiene que ver esto con una comisión de la verdad. Tiene que ver varias cosas. Si hablamos de una comisión de la verdad, lo primero que hay que preguntarse es sobre el mandato. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, y lo segundo, sí, es decir, ¿para qué se constituye? ¿Sobre qué debe trabajar esa comisión y para qué se conforma? Y entonces tenemos lo primero. Estamos hablando de la hipótesis de una comisión de la verdad en el momento en que se está tramitando un pacto de paz. Es decir, es algo completamente distinto, es una transición completamente distinta de la que han sido ocasión para comisiones de la verdad en post-dictaduras o en situaciones post-conflicto. Aquí es en medio del conflicto que estamos hablando de algo que no ha existido. El informe del Basta Ya no es el informe de la Comisión de la Verdad, ni ellos pretenden que eso sea. Nunca lo han dicho. Al contrario, la pasan diciendo, no, eso es informe de la Comisión de la Verdad. No nos tomen con eso y plantean sus propias limitaciones. Entonces se trata de una comisión en esas circunstancias. Quiere decir que
Lo primero es que se desprende de esto, es que de lo que se trata de esclarecer son los orígenes, dinámicas, determinaciones de esta historia de violencia generalizada, guerras civiles y conflicto armado interno. Con la salvedad de que la categoría de conflicto armado interno es una categoría insuficiente, porque este conflicto no ha sido interno. Este conflicto se da al interior del país, pero incorpora como elementos constitutivos las factores, fuerzas internacionales, intereses internacionales, incluso acciones militares, y mucho de la lógica de estas categorías de violencia, guerras y conflicto ha estado asociada a la geopolítica y a los intereses particularmente de los Estados Unidos. Y por otro lado, también en el contrapoder ha estado asociado a dinámicas internacionales asociadas a las luchas revolucionarias, a ideologías y voluntades y centros políticos de decisión articulados con centros internacionales. Entonces, vamos también acotando de a qué se refiere. Pero como el propósito es decir, el propósito de la Comisión de la Verdad es hacer ese esclarecimiento de la violación de derechos humanos en estas circunstancias de violencia, guerras y conflicto, él debe estar ligado a la transición para superar el conflicto y construir una sociedad en paz. Entonces, así tendríamos una hipótesis de aquello que podría ser necesario. No es solo la comisión para el esclarecimiento de los orígenes, causas y determinaciones de la violencia, la guerra y los conflictos, porque eso nos colocaría en una comisión con vocación de debate. Es decir, una comisión, porque la memoria depende del presente y depende, pues no quiero citar pues, a los que dicen estas frases, porque ustedes los conocen mejor que yo, y de intereses. En Colombia está desatada y seguirá inevitablemente una lucha de memoria y de verdades históricas. Es inevitable. Y ahora lo veíamos. No es posible construir un relato único de interpretación, pero sí es posible tener una comisión con unas características tales que permita construir un relato alrededor de las violaciones a los derechos humanos en esas condiciones históricas, para buscar un propósito de superación de la sociedad violenta que se ha construido en Colombia. Entonces sería una primera cuestión a tener en cuenta de los objetivos. Y de los objetivos se desprende también, y lo menciono rápidamente, inspirado en las comisiones de la verdad del Perú, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica y de aportes del mismo grupo de memoria histórica en Colombia, solamente de manera ilustrativa de qué se ocuparía esa comisión. Investigar graves hechos de violencia ocurridos, aquí hay un problema, ¿desde cuándo? La discusión es desde el año 46, que comienza este gran ciclo, o del año 48. En función de la interpretación histórica, hay que tener referencias a este llamado periodo de la violencia o de las dictaduras y genocidio al gaitanismo anterior a la Frente Nacional. Desde el punto de vista de las posibilidades de investigación y demás, y de relación con el presente, tomar el año 58 es otra alternativa plausible. Yo lo dejo abierto, de todas maneras, investigando esos hechos de violaciones de derechos humanos, especial violencia política y los conflictos armados, y su utilización para fines de enriquecimiento, despojo y configuración de poderes legales e ilegales.
Eso tiene contenido, pero ya se han dicho. Ha habido una pretensión de hacer informe de la verdad sobre los grupos ilegales. Pero ¿de dónde? ¿Quién armó los paramilitares en el Baja? Si no fue una coalición donde estaban empresarios, compañías internacionales como Chiquita Ranz, militares, narcotraficantes, paramilitares, narcoparamilitares, terratenientes. Fue una múltiple alianza, pero dirigida fundamentalmente por quienes tenían las palancas del poder o aspiraban a participar en él y de la riqueza en las regiones. En las medias verdades que han dicho los versionados de Justicia y Paz sobre el bloque Calima en el sur de Colombia, no se salvan los ingenios, eso que no salga de aquí. Lo dijo Mancuso también, y lo han dicho todos. Y quienes hemos vivido en las regiones sabemos que hay una coalición de empresarios, agroindustriales, narcotraficantes, militares, políticos. Entonces, desde la legalidad, articulados desde la ciudad, articulados desde lo urbano. La violencia en Colombia no es la violencia del escenario de los enfrentamientos militares, y las guerras se han dado allá. Los estados mayores de la guerra han estado en las ciudades. Y los poderes de la guerra han sido los poderes legalizados. Esas son hipótesis. Y la cuestión es, ¿nos atrevemos a ponerla sobre la mesa? Por supuesto que no nos van a poner de acuerdo totalmente, pero en el deber ser de qué es lo que tratamos, qué es lo que necesita esta sociedad, cosas como estas, analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos y alianzas que desde la sociedad y las instituciones del Estado contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que ha atravesado Colombia, tomado casi literalmente de la formulación de El Salvador. Identificar y volver públicas estructuras, lugares de operación y las circunstancias relacionadas con la práctica de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y sus eventuales ramificaciones en los diferentes aparatos estatales y de la sociedad. Promover con base en los informes obtenidos la reparación integral, reparación integral, colectiva de las comunidades y regiones y en general de las víctimas de tales violaciones. ¿Por qué? Porque la verdad histórica no es solo para las víctimas. La verdad la necesita la sociedad, es un derecho de la sociedad. Entonces decir es la verdad de las víctimas, la verdad para las víctimas, desde las víctimas, por las víctimas, es un discurso. Porque aquí se necesita que la sociedad sea la que construya una narrativa tal, identifique las razones para poder que efectivamente esa narrativa cumpla un papel en la no repetición y en ese postconflicto donde la comisión sirva y se proclame en función de la democracia, de la equidad, de lo colectivo y no sobre el eje de identificar el dolor y el daño a los individuos para borrar de esa manera el fenómeno de conjunto que es el que está en el verdadero sentido histórico del que se está ocupando. Bueno, y por supuesto ayudar a la parte judicial, siendo una comisión extrajudicial, recomendar reformas institucionales, formular recomendaciones encaminadas a crear confianza en los cambios para la paz y el tránsito a la reconciliación nacional. Pongo eso como ejemplo sin entrar a los otros temas de la composición, porque estoy completamente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, sino para mostrar la complejidad del tema del cual estamos hablando. ¿Qué posibilidades hay de que una cosa como esta se constituya en Colombia? ¿O qué posibilidades hay de que esto se acuerde en La Habana? Yo creo que son limitadas.
los intereses de son muchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si, como nos estaba diciendo Mauricio, es muy probable que se intente una comisión de la verdad acotada, que cuente en función de lo que puede llamarse una reconciliación, pero que no tenga los instrumentos suficientes para este ejercicio de memoria de verdad histórica. Entonces yo lo que pienso es que hay que entender que se abre un periodo de transición en el cual hay que combinar comisiones de la verdad, que tiene que haber ejercicios académicos independientes, que deben combinarse con las demandas y las exigencias a las comisiones oficiales que se conformen, pero que es muy difícil la pretensión de una comisión que le va a entregar un relato a la sociedad sobre un problema tan complejo como este. Muchas gracias. Bueno, yo creo que han sido planteados muchos puntos muy interesantes, pero quisiera plantearles un hilo de recogida para abrir a algunas preguntas que nos queden con el tiempo que nos queda. ¿Perdón? Listo, también, siga. Vamos a hacer una ronda de 5 preguntas e intervenciones. No tenemos demasiado tiempo, entonces les voy a pedir 5 rondas y preguntas e intervenciones para que haya tiempo suficiente para responderlas. 1, 2, 3. 3, perfecto. Entonces, 4. Bien, número 1. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a los organizadores, a Mauricio, a los expositores, porque es muy interesante lo que se ha planteado. No quisiéramos perder un poco el objetivo del debate, que es la relación entre memoria e historia. La historia que se ha hecho de los procesos de paz y comisiones de la verdad es muy interesante, pero tiene algunos vacíos que yo quisiera señalar. Uno, primero, Colombia institucionalizó el silencio y el olvido como política de Estado. Es el grave problema que sucedió en el Frente Nacional, incluso es una política de olvido general y de amnesia colectiva. El libro La violencia en Colombia, hicimos un ciclo de 12 conferencias de una mesa redonda cerrando el Congreso de Neiva sobre el papel que jugó ese hilo conductor de recordar. Y recuerden ustedes que no había un espacio en Colombia para pensar la violencia. Los 3 simposios nacionales de la violencia y uno internacional que hizo la Nacional jugaron un papel fundamental, que fue romper, rasgar el velo de silencio de este país, institucionalizado. Y lo digo porque sufrimos todas las presiones para que de eso no se hablara. Entonces es bien importante. Sobre la comisión del 87, surgió de la primera propuesta que se hizo de una comisión de la verdad con ese nombre. En el año 86, segundo simposio de la violencia, donde algunos de los que están aquí estuvieron. Y nos costó gravísimo, nos costó carísimo, porque allí se hizo el primer foro, antes de un año de pasado el Palacio de Justicia, el primer foro público sobre el Palacio de Justicia. Personalmente me costó mucho, muy caro, estar en Chiquinquirá de un batallón diciendo que no podíamos hacer un foro sobre el Palacio de Justicia. Hicimos. Algunos de los que asistieron están muertos. Tercero, la pregunta es, para los historiadores, es ¿cómo podemos nosotros jalonar ese proceso de una necesaria e ineludible comisión de la verdad? Es que el caso colombiano, el problema no es si queremos o no queremos, es que es el país de las paradojas. El gobierno más cerrado y el de más derecha que ha habido en los últimos años abrió una ventana terrible, no entiendo por qué. Y como asociación de historiadores y como directivo que éramos en ese momento, nos dio profunda desconfianza una comisión oficial de la memoria histórica. Creíamos que eso iba a ser terrible.
paradójicamente no fue tanto. El problema es, Camilo lo planteó muy bien, la dificultad de cuál conflicto vamos a abordar en una comisión de la verdad. Cuando Colombia es un país de conflictos superpuestos y no superados, 65 años o más. Por eso me preocupa tanto los que no quieren que se dé un proceso de paz. No sé qué es lo que pretenden. Debe ser que no saben historia, o algunos se creen el hombre más importante de la historia. Porque en la ignorancia histórica de este país cualquiera puede ser el gran colombiano. Entonces, yo lo que le quería plantear a ustedes como pregunta, y lo hacemos y no la hemos hecho como asociación de historiadores, como trabajadores de la historia en los doctorados, maestrías y pregrados, es ¿qué tipo de historia es la que requiere un proceso de paz? Porque la historia partidista que se hizo sobre la guerra civil, no declarada la primera etapa de la guerra civil, que menciona Camilo, y comparto el miedo hasta el silencio del nombre de la guerra que se le ha puesto a Colombia, es ¿qué tipo de historia? Porque las memorias van a ser un campo de combate y van a surgir todo tipo de memorias, y para eso son las memorias. ¿Sí? La memoria tiene la carga del sujeto. La historia también, pero se supone que tiene una etapa de elaboración mucho mayor y se construye sobre las memorias y otro tipo de fuentes. Entonces, el problema es que indudablemente una comisión de la verdad colombiana no puede indagar sobre el problema de las fuentes internacionales de la guerra colombiana, que acabo de encontrar. Lástima que nuestra asociación de historiadores sea tan débil, pero así como hay un informe Kelly, ¿cómo es que se llama este secretario que vino por acá? Que dirigió la Comisión del Crimen del Senado de los Estados Unidos y que nadie ha querido publicar aquí porque les da miedo. Yo me retiré de un instituto porque no quiso acoger la publicación de ese informe. Quedaría las claves de la segunda etapa de la guerra civil colombiana en el marco de la Guerra Fría. Pero me encuentro una comisión en Europa que hace a su manera lo mismo en Europa. No sé si ustedes recuerden el atentado a la Feria de la Cerveza por allá en Alemania. La OTAN tenía un organismo que hacía guerra como lo hizo en Colombia. Colombia es una víctima de una política, la segunda etapa de la Guerra Fría, relanzada en Centroamérica con la Contra y financiada con la coca colombiana. Y mientras no haya una comisión de la verdad que mire eso, no podemos entender el conflicto colombiano. ¿Quién pagó y quién coordinó los mercenarios que vinieron a Colombia? Es una pregunta que tiene que hacerse esa comisión de la verdad. ¿Cuántos fueron? En la lista que hay más de 35. Entonces, es difícil hacerse este tipo de preguntas y de ahí la importancia del alcance de la Comisión de la Verdad. La pregunta que le hago a los tres panelistas es ¿qué tipo de historia tenemos que hacer en esa Comisión de la Verdad? O una Comisión de la Verdad que asuse y reviva el conflicto, o una Comisión de la Verdad que dé elementos para otro tipo de transformación del conflicto. Gracias. Número 2. Bueno, quiero darle las gracias a los panelistas porque para mí en particular resultó muy ilustrativo la forma en cómo expusieron el caso colombiano. Y entiendo perfectamente que hay muchos otros temas que perfectamente podríamos estar discutiendo largamente, pero los espacios que son muy reducidos. Quiero hacerle una pregunta muy específica a Mauricio García, porque este es un tema que ha dado vuelta en diferentes comisiones en América Latina y particularmente en el caso de Chile, a propósito del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que es la noción de víctima. ¿De dónde arranca la noción de víctima que ustedes desarrollan y sobre qué bases políticas y en cierta forma epistemológica se construye?
porque uno puede distinguir, no solo a propósito del conflicto colombiano, sino de otros en la región, de que, si bien es cierto, la victimización es un fenómeno muy amplio, se pierde y se diluye con la noción de victimización, la noción de un sujeto político empoderado. Queda solo la noción de que quien cae, quien muere, ha sido objeto de un acto de represión y que la génesis de ese acto de represión no está en la conducta política del sujeto victimizado. Por eso te planteo esa inquietud. Sí. No me va a hablar, no tiempo. Para que Mauricio se alegre. No, yo pienso que es un tema, como todo lo muy complejo. Ustedes han dicho cosas que son motivo de mucha polémica, es difícil lograr un consenso apreciable, imposible no total, como lo lograron, por ejemplo, los países europeos después de haber derrotado proyectos totalitarios del nazismo y del nazismo. Hasta el punto de que incluso hay legislación en Europa que condena a la cárcel a quien niegue el holocausto. Nosotros no estamos en esa circunstancia. Tenemos muchas divergencias. Yo tendría muchas cosas que decir en contra de todo lo que se está anunciando, pero evidentemente no soy ponente en este foro. Vine a este foro más como historiador que como analista político. Y pienso que a los historiadores no se nos puede poner como una misión política, de aclarar las cosas, de decir la verdad. Entre otras cosas, porque nosotros los historiadores pensamos que, sobre todo en materias tan conflictivas como las luchas políticas, las guerras, los conflictos, etc., no hay una sola verdad, hay muchas verdades. Cuando hablamos de interpretación estamos hablando de diversidad, porque siempre entre una y otra versión pues, habrá mucho que decir. Por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789 sigue suscitando investigaciones sin fin, reinterpretaciones, reconfiguraciones, descubrimientos, etc. Entonces, nosotros los historiadores nunca le ponemos punto final a nada. No sé de dónde nace la confianza de ustedes con los historiadores. Aquí hay además historiadores jóvenes y viejos que ocupan de épocas muy antiguas y están en todo su derecho y no entienden el presente porque el presente es muy difícil o muy complicado. Somos muy poquitos los historiadores que nos ocupamos de épocas recientes. Yo soy historiador contemporáneo y sin embargo desconfío de una corriente que ha estado emergiendo últimamente, que se llama los historiadores del presente. Les estamos quitando el trabajo a los sociólogos, ¿no? A los analistas políticos. Bueno, yo con esto lo que quiero, pues finalmente para concluir y cumplir la promesa, es que no tengan tanta fe y tanta esperanza con nosotros los historiadores. Y por otra parte, también un llamado a que entiendan cualquier proceso de reconciliación o de paz tiene que pasar por un efectivo reconocimiento de todos quienes conformamos este país. Eso puede llamar grupos ignorantes a los que piensan distintos, no me parece correcto. Yo creo que cada quien se entiende puntos de vista, unos con más o mejores argumentos que otros, pero si queremos tener un proceso de paz exitoso, no solamente podemos esperar a los que llegan allá en La Habana, sino también entre nosotros aprender a tratar. Es decir, entender que aquí pues, los dueños de la verdad moral no son unos, y en cambio los otros son
Pensemos en eso. Y finalmente pienso que una comisión es inútil, totalmente inútil. Es, digamos, la mejor manera de prolongar el conflicto, de alargarlo. No quiero decir que con eso nos neguemos a estudiar el pasado. Lo que tiene que hacer el Estado y los gobiernos de aquí en adelante es estimular las investigaciones académicas desde diferentes ángulos, en la que participen economistas, antropólogos, sociólogos, analistas políticos, historiadores, etcétera, etcétera, para que investiguen diferentes aspectos de un conflicto tan difícil, tan confuso, donde hay tantas responsabilidades y donde no es posible pretender lo que pretendieron los del Cono Sur, que tenían las cosas aparentemente más claras. Eso es lo que yo pienso, entonces, que las comisiones de la verdad lo que hacen es enrarecer y crear la ilusión de que hay una verdad. Muchas gracias. Número 4. Sí, mi nombre es Caterina Río, yo soy ecuatoriana y digo esto como justificación a la ignorancia sobre el tema del que voy a preguntar. En el cuadro que presenta el padre García está arriba como primer punto las FARC como generadores de violencia y segundo son los paramilitares. Pero el tercer actor, que es el Estado y embajada, y esto me resulta muy extraño porque en teoría quien tiene el monopolio de la violencia, legítimo además, es el Estado, digo, en teoría. ¿Cómo fue que el Estado colombiano se retiró del conflicto de la violencia y resultaron guerrilleros y paramilitares? Fue que, pienso en el caso de Perú, que el Estado le entregó a los campesinos las armas para que se pelearan en Sendero Luminoso y terminara siendo una guerra civil. ¿Ha sido eso lo que ha sucedido también en Colombia con paramilitares y guerrilleros o hay otras razones para que esta línea del Estado vaya bajando? Bueno, muchas gracias, en el mismo orden. A ver, no, rápidamente, con relación al tipo de historia que requiere un proceso de paz, a ver, yo diría, tiene que ser una historia incluyente, una historia que tenga en cuenta la perspectiva de las víctimas y de las regiones, y una historia que esté abierta a la posibilidad de la reconciliación. Y creo que, digamos, diría yo, sin ser historiador. ¿De dónde arranca la visión de la víctima y sobre qué base se construye? Yo creo que ese es un debate que no hemos resuelto en Colombia. Y es un debate que al interior de los grupos de derechos humanos y grupos de paz es un debate que tiene de ancho como de largo. Básicamente porque en última lo que se pone en juego es cómo se analiza o no la responsabilidad de los distintos actores en la generación de las víctimas. Y ahí el tema se hace complejo porque no es solamente la discusión sobre derechos humanos y VIH, o sea, toda la legislación internacional de los derechos humanos donde la guerrilla no aparecería como actor responsable de violaciones de derechos humanos, o si se asume el horizonte de VIH donde sí aparece. Entonces, ahí hay una discusión que no está resuelta a mi manera de ver y que depende de cómo se maneje y cómo se trabaja. Y a eso hay que agregarle todo el tema limítrofe de violencias vinculadas a los actores armados, pero como el narcotráfico o otro tipo de delincuencia. Entonces, digamos, se dan límites y cuál es una violencia política y cuál no, y eso cómo se asume y se genera. Y por el lado de las víctimas, obviamente está el tema de
cuáles son los sujetos y los sujetos sociales que están siendo victimizados y cuál es el tipo de proceso de empoderamiento o no que se da de estos sujetos. Sinceramente creo, por lo menos yo no creo que haya consenso y claridad sobre el tema, y está ahí. Con relación a la última pregunta y a las cifras que se planteaban de CINER, a ver, creo que el debate es cómo ha sido el papel o no de relación de fuerzas del Estado con grupos paramilitares. Porque hay momentos en que aparece que la responsabilidad pública o de la fuerza pública baja, pero aumenta la de los grupos paramilitares, y eso plantea una relación, digamos, y las conexiones que ha habido ahí, y eso exigiría un análisis mucho más hondo. Ahora, también hay que reconocer una serie de políticas que se han tomado en términos de los manejos de fuerza pública y de tratar de resolver algunos temas. Por decir un caso, en la curva que se veía, el tema de los falsos positivos y de los abusos de ejecuciones extrajudiciales fueron muy fuertes en los años 2005-2006, el tope llegó al 2007, y eso se ve clarísimo en ese momento. Entonces, va a depender de ese tipo de comportamiento. Ahora, lo que a mí me parece significativo es que haya la responsabilidad que hay de todos estos grupos y que se pueda ver no solamente la importancia que han tenido los paramilitares, sino la misma guerrilla y la fuerza pública. Pero, claro, exigiría análisis mucho más minuciosos y detallados de algunos de los procesos que están detrás de eso. Bueno, yo quisiera, sobre la primera pregunta de cuál es la historia, yo quiero decirle un poco de pronto para el descanso del último o de la tercera pregunta, sino que creo que ya se fue. Yo no creo que la sociedad espere que la respuesta venga solamente de los historiadores sobre el tema de la verdad que queremos. Porque yo creo que la sociedad, y sobre todo las víctimas y las que hemos acompañado, lo que han planteado es que requieren una historia o una verdad contada desde diversos puntos. Por ejemplo, hay lógicamente desde las víctimas un tema que quieren que sirva para medir la historia, es el tema de los derechos. Desde el punto de vista de los derechos, la historia se ve de manera diferente. Por ejemplo, hay gente todavía, por ejemplo en Córdoba, tratando de que se escriba la historia que diga cómo le quitaron la tierra a la gente. Entonces, el tema de derechos está allí. Pero si uno lo mirara solamente desde el punto de vista histórico, miraría como el hecho que sucedió. Pero la razón desde el punto de vista de la expropiación de derechos podría quedar oculta. ¿Ves? Necesitamos una mirada más de varios prismas. Y creemos que también es concreto entender que en esa lógica de diferentes intereses de mirar históricamente lo que ha pasado en Colombia, yo creo que va a haber que codiar para mostrar la historia que a cada uno le interesa. Y creo que, por ejemplo, los que hemos tomado el camino de hacer política en medio del conflicto armado, que es otra cosa durísima, y siendo oposición y oposición declarada y sin ningún tapujo, nosotros quisiéramos ver una parte de esa historia que diga cómo aquí se evitó que surgieran opiniones políticas diferentes, por poner un ejemplo. Y en ese sentido, cómo la guerra se usó, como decía ahorita Camilo, para evitar la construcción de una sociedad diferente. Y nos parece que la sociedad necesita conocer esa parte de la historia. Entonces, sí necesitamos
una visión histórica de múltiples intereses que conjuguen para mostrar. Va a ser posible ponernos de acuerdo que desde un solo sitio salga una mirada tan colectiva como esa. Creo que va a ser difícil. Pero por eso mismo entonces también es importante que todos hagamos un esfuerzo por poner en la palestra pública la parte de la historia que nos interesa. Y por último, yo diría que en la última pregunta también un poco acompañando lo que dice Mauricio, los defensores de derechos humanos planteábamos y hemos planteado durante todos estos años una medición de los hechos criminales o los hechos que producen victimización, diciendo el Estado es responsable de un tanto por ciento de la violencia, directamente tanto, indirectamente tanto, o sea, por agentes intermediarios, los paramilitares, tanto y directamente tanto. Y la guerrilla, eso históricamente daba entre un 65-75 para el Estado y el resto para la guerrilla. Es más o menos la mirada histórica que cómo fuimos documentando en lo que pasaba diariamente la realidad de lo que aquí ha pasado y que todavía se sigue midiendo así, sobre todo por parte de las plataformas de derechos humanos y paz cuando muestran a la opinión pública lo que pasa en Colombia. Bueno, se nos ha agotado el tiempo inevitablemente. Les damos muchas gracias por haber estado en este evento. Les invitamos a que vengan y nos acompañen en la exposición que hay en el Centro de Memoria y que pues por supuesto continúen las actividades del Encuentro Internacional. Muchas gracias y buenas noches.